Hola, bienvenidos a Cristo está a la puerta con Elvis Valle desde Richland, aquí en el estado de Washington, una vez más saludándoles en el nombre de Jesús para traerles un pensamiento en este día miércoles. En este lugar se da mucho lo que es la uva, hay muchos viñedos y por eso traía en esta ocasión o traigo el pensamiento acerca de lo que es la permanencia en Cristo, cómo el Señor Jesús se compara con la vid, es decir, con la planta de la uva, y a nosotros nos compara como el sarmiento, o sea, la rama, aquella pequeña rama donde lleva el fruto que es la uva. Y para eso voy a leer en Juan 15:1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador, o sea, el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, es decir, lo corta, lo quita. Y todo el que da fruto, dice, lo poda para que dé aún más fruto. Es decir, que todo aquel que da fruto en Cristo es necesario que pase por la poda. Aquí donde vivimos, vamos a pescar a un río que se llama Río Yakima. Ahí hay mucho plantío como uva, mucha plantación de uva. Recuerdo que pasamos con mi esposa y veíamos los arbolitos de uva bien, como con muchas hojas. De repente un día pasamos y vimos que estaban podando y dejaron prácticamente el puro arbolito, ¿cómo diría? La enredadera o el bejuco, como se conoce. Como muchas personas lo conocen diferentes formas. Entonces lo dejaron prácticamente sin nada. Pero ¿qué sucede? Eso es un, eso es un bien para la planta, porque después de eso comienza a echar el fruto. Si esa hoja, esa rama no es cortada, entonces no daría el fruto suficiente o necesario. Y por eso el Señor Jesús nos compara a nosotros como el sarmiento y Él como esa rama, como esa vid, como la planta. También dice que Él es el árbol de vida. Entonces Él nos compara prácticamente con un sarmiento, que es esa rama. Entonces dice que el padre es el viñador o el labrador. Entonces el padre se encarga de cuidar y de ver quién da fruto, quién no da fruto. Por eso dice que aquel que no da fruto lo quita, es decir, lo corta. Pero el que da fruto, ¿qué sucede? Dice que lo poda para que dé más fruto. Por eso es que a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué yo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, me suceden tantas cosas tal vez no muy agradables? Pero es porque es necesario la poda, es necesario que pases por momentos de angustia tal vez, para que después des el fruto. Porque si no nos tratan, si no se nos corrige, si Dios no se encargaría de trabajar o tratarnos, entonces seríamos como unos bastardos que no tendríamos padre. Porque el padre, ¿qué es lo que hace? Él se encarga de que su hijo vaya por buen camino, es decir, de la corrección. Entonces Dios, Padre, como el viñador o el labrador, Él nos poda. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Porque si no somos podados, entonces posiblemente no diéramos el fruto necesario. Por eso es que todo aquel que no es tratado por Dios tendría que preguntarse seriamente si en verdad es hijo, si en verdad lo están trabajando. Porque el que no le sucede nada, posiblemente no haya un trato de parte de Dios para su vida, y por eso es que su vida no cambia. Por eso es que su vida es la misma, no hay un cambio y hace lo que le dé la gana. Mas sin embargo, nosotros como sarmiento, tenemos que dar fruto. Por eso es que el Padre, como viñador o labrador, nos tiene que podar. Es decir, que la poda es parte del trato para que el Hijo de Dios dé fruto. Entendiendo esto, podemos comprender por qué el Señor Jesús decía que todo aquel que permanece en Él es verdaderamente su discípulo. Lo vemos allí también en el libro de Juan, en el 8:31 en adelante. Dice: Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él, decía: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que si permanecemos en Él,
somos verdaderamente discípulos de Él, entonces vendrá el conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. Y esa verdad que sucede, que nos hace libres, nos hace conocer verdaderamente el propósito, el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas, pues ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es necesario la permanencia, es necesario que Dios Padre venga y nos trate, nos pode para que podamos dar el fruto verdadero. Si no damos fruto, entonces no somos parte de la vid, es decir, que ese sarmiento no es un sarmiento genuino que dé un fruto verdadero. Y por cierto, en el libro de Jeremías, ahí en el 2:21, dice, hablándole a un pueblo de Israel, comparándolo también con una planta de uva, de cómo siendo uva verdadera, de repente se convirtió en una uva silvestre, desconocida, que no era parte del plan de Dios. Dice en Jeremías 2:21, pero yo, dice, te planté como vid escogida. Vid es la planta de uva. Y dice, toda ella de simiente genuina, es decir, buena simiente, buena siembra. Dice, ¿cómo pues te has vuelto delante de mí sarmiento degenerado, de una vid extraña? O sea que ese sarmiento degenerado, es decir, extraño, ya no es como Dios lo plantó, como Dios propuso en su corazón que fuera. Y entendemos, sabemos que hay un enemigo de nuestras almas que siempre va a estar probándonos, porque Dios utiliza hasta el mal para probarnos, para trabajar con su creación. ¿Por qué Adán cayó? ¿Por qué las generaciones han caído? El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto a una tierra prometida, ¿por qué fallaron en el desierto? ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué la mayoría no entró a la tierra prometida? Porque en la prueba es cuando verdaderamente se da a conocer quién es genuinamente, quién está verdaderamente permanente, o quién permanece verdaderamente en la palabra de Dios. Por eso es que aquí en el libro de Jeremías podemos ver que Dios dice que era una vida escogida, toda ella de simiente, dice, genuina, una simiente de Dios, conforme Dios quería. Dice, ¿cómo pues te has vuelto delante de mí sarmiento degenerado, es decir, deformado, deforme? Y eso puede suceder en nuestra vida. El hecho de que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador no te garantiza de que vas a permanecer, que haya una permanencia. Y si no hay permanencia, ¿qué sucede? Si no hay fruto, que el Padre, ¿qué hará? Cortará. Y ya cortados de la vid, que es la que sostiene todo sarmiento, ¿qué va a suceder? Se seca. ¿Y qué sucede después de estar seco una hoja, un árbol, una rama? Pues es utilizada para el fuego. Entonces, es mejor que ahora nos dejemos podar, trabajar por el Padre. No importa si estás pasando por momentos difíciles en esta pandemia, lo que ha ocurrido. Yo creo que ha venido una poda muy grande de parte de Dios para mucho pueblo que estaba muy acomodado, y ahora es tiempo de dar fruto. Es necesario que nos enfoquemos en dar fruto, en dedicar nuestra vida más al conocimiento de la palabra, de poder poner por obra su palabra, porque Cristo viene pronto y viene por un pueblo que esté lleno de fruto, que esté dando fruto agradable para Él. Bueno, espero que esta reflexión te sirva en tu vida diaria, en tu vida cristiana, en tu caminar. No olvides suscribirte a nuestra página en Facebook, en Cristo está a la puerta, también ahí en YouTube, Cristo está a la puerta. Nos puedes escribir en nuestro correo electrónico en cristoespuerta@gmail.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en un próximo segmento en Cristo está a la puerta con Elvis Valle. Dios te bendiga y te guarde.